Bueno, ya hemos dado esos minutos de rigor. Bueno, disculpad los que habéis llegado y no habéis visto, no habéis escuchado nada porque, bueno, estábamos en silencio esperando por estos 3 minutos. Bueno, repito la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y bueno, las gracias al Consejo General de Economistas, por supuesto, por invitarnos a dar este webinar. En él lo que pretendemos es bueno, contaros un poco cómo están haciendo las empresas y cómo es el estado del arte de las tecnologías que permiten la digitalización de la gestión administrativa. Y bueno, y presentar un poco nuestra empresa Docuten que se dedica a eso, pero espero que saquéis más en limpio que simplemente conocernos a nosotros. Por eso, bueno, veréis el enfoque del webinar. Lo que pretendemos es que sea lo más práctico posible para cualquiera. Bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy Dani Cerqueiro, yo soy el responsable de marketing y comunicación de Docuten. Soy físico, pero llevo desde 2000, creo que 2004, dedicado al sector de las tecnologías. Pero lo importante aquí es Docuten, que es bueno, la empresa en la que trabajamos, que somos una empresa que nos dedicamos a convertir a nuestros clientes en empresas sin papel. Y eso digitalizando sus procesos administrativos, usando especialmente, y por eso en este webinar vamos a hablar y os vamos a explicar cómo es el estado del arte de esas tecnologías, las tecnologías de firma digital y factura electrónica. Bueno, nuestro posicionamiento en el mercado lo veréis también por el tipo de empresas que tenemos. Solemos trabajar con empresas medianas y grandes, y el valor diferencial que les damos, aparte de resolver con tecnologías de firma y factura las cuestiones administrativas, es que somos un proveedor que puede dar dos servicios que normalmente exigen dos proveedores diferentes. Normalmente hay proveedores de firma y proveedores de factura electrónica diferenciados. En nuestro caso, lo que buscamos es digitalizar todo el proceso administrativo de las empresas. Pero bueno, simplemente para que tengáis un poco de referencia, estos son unos ejemplos de clientes. Eso, tenemos algún cliente, tenemos clientes más pequeños también, pero generalmente los que sacan partido de nuestros servicios, aunque lo que os voy a contar vale para cualquier tipo de empresa, desde un autónomo hasta lo más grande, pero nuestro posicionamiento y los clientes que más sacan partido de nosotros son clientes de un tamaño medio y grande. Bueno, el ámbito en el que estamos, y creo que todos somos conscientes, y más después de esta pandemia que hemos vivido, es que la sociedad en conjunto y las empresas especialmente están en un proceso de transformación digital. Quizás hace 4 o 5 años podía haber alguien que dijera que no estaba participando en uno, pero ahora es bastante difícil estar en una compañía y que de alguna manera no haya ningún programa, no haya ninguna intención de transformar digitalmente la compañía. Dentro de esa transformación digital se habla mucho, bueno, depende del tipo de compañía, pero de tecnologías disruptivas, estilo Internet de las Cosas, estilo blockchain, bueno, ese tipo de siglas que habéis escuchado muchas veces, pero pocas veces se habla sobre los problemas más acuciantes y más mundanos que tienen las empresas hoy en día. Y uno de ellos es el exceso de trabajo administrativo. Bueno, por cierto, antes de seguir, podéis poner preguntas en el chat. Yo intentaré mirarlas y si son contextuales a lo que estoy contando, las contesto en el momento, y si no, hacemos un turno de preguntas al final. Pero no os cortéis, utilizad el chat para eso. Disculpad. Bueno, lo que estaba diciendo, que un problema que tiene la mayoría de las empresas es el exceso de trabajo administrativo. Y además de un exceso de trabajo administrativo, que hay mucho papel. Y bueno, la verdad es que es sorprendente porque la mayoría de los documentos que se intercambian ahora mismo las empresas son en formato digital. Es decir, lo que nos mandamos son correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones en los que los documentos van digitalmente. Entonces, ¿por qué acumulamos papel en las oficinas? Bueno, pues principalmente por dos cuestiones. Una, porque todavía hay empresas que firman de manera analógica con boli y lápiz, y cuando firmas así, los documentos tienen que ser en papel y por tanto tenemos que conservar esos documentos en papel. Y por otro lado, las facturas, que todavía también en muchos sitios se siguen trabajando en papel, recibiendo e incluso emitiéndose en papel. Bueno, y eso lo que hace, pues, genera una serie de problemas bueno, que hay que evitar, las empresas tienen que evitar.
del tipo de, y esto nos lo encontramos nosotros mucho, firmas de contratos con proveedores que llevan muchísimo tiempo por el hecho de tener que hacerles llegar la documentación y que vuelva, con clientes, contratos que se pierden porque, bueno, al final la firma del contrato es algo demasiado complicado. También la firma de contratos laborales en los que no se firman en tiempo y forma, pues debido principalmente a la no localización del trabajador en el mismo puesto de trabajo que la oficina administrativa. El gasto en exceso en recursos para la gestión, sobre todo de las facturas recibidas, veremos algún ejemplo de esto, y la dificultad para gestionar en tiempo y forma los pagos a los proveedores. Estos son generalmente problemas que aparecen en un gran número de empresas y que en muchos casos se debe a esa gestión en papel e ineficaz de los procesos administrativos. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues bueno, la buena noticia es que ya hay tecnologías y, como veréis después, también hay una legislación adecuada que permite que las empresas digitalicen todos estos procesos gracias, como os decía antes, a las tecnologías de firma digital y de factura electrónica. Y en factura electrónica tenemos la parte de emisión, de que nosotros emitimos electrónicamente, y la parte de recepción. Me meteré un poco en cada uno de estos casos posteriormente para que veáis casos de uso y cómo están haciendo las empresas. Y vamos ya a la parte de firma digital. Empezaremos por aquí. Lo primero es definir qué es la firma digital y hacer una pequeña consideración, un matiz sobre la diferencia entre firma digital y firma electrónica, que no es exactamente lo mismo. La firma digital es un mecanismo criptográfico, es decir, un trozo de código que metemos en ciertos archivos, en documentos, que lo que deben garantizar son dos cuestiones fundamentales y que, bueno, coinciden con lo que también debe garantizar cualquier tipo de firma, también en papel, que es identificar al firmante de manera inequívoca, que es decir, si yo he firmado ese documento, el mecanismo criptográfico de la firma digital, cuando alguien recibe ese documento, le tiene que hacer saber que yo fui esa persona el que he firmado, y por otro lado garantizar la integridad del documento, que esto lo que viene a decir es que desde que se ha firmado el documento no ha sido modificado. Bueno, pues la firma digital es ese mecanismo criptográfico que permite eso, y la firma electrónica es el proceso por el que alguien firma electrónicamente un documento, generalmente usando firma digital. ¿Cuál es la base jurídica en España? Porque, bueno, a mí, a la empresa, todavía nos preguntan si esto es legal, y la respuesta rotunda es sí. Y además en España es uno de los primeros países que tuvo una legislación que permitió la firma electrónica. De hecho, desde el 99 es legal firmar electrónicamente documentos en España. La ley que nos aplica ahora mismo es una ley del año pasado, del 2020, pero bueno, realmente esta ley básicamente lo que hace es traslada a la legislación española un reglamento europeo que ya era de aplicación desde 2016, que se llama el reglamento EIDAS. Ya os digo, este fue aprobado en el 2014, pero es de aplicación en toda la Unión Europea desde 1 de julio de 2016 y, por lo tanto, es la legislación que ya llevamos varios años, que ya lleva varios años afectando a la firma. Aparte de la firma electrónica, lo que regula esta legislación es lo que se llama los servicios de confianza, que son todos los relacionados con firma electrónica, sellos electrónicos, entrega electrónica, y la identificación electrónica, que es también ese proceso como el que, bueno, además vosotros seguro que lo sabéis, ahora se está utilizando también incluso para dar certificados a las empresas, pero es el que utilizan muchos bancos para poder dar de alta una cuenta simplemente con lo que se llama un onboarding digital, en el que yo, poniendo un carné y con una serie de imágenes, me identifico a mí mismo y tiene el mismo valor que si lo hiciera de manera presencial. Bueno, pues la legislación que regula todo eso es una legislación de ámbito europeo y se llama Reglamento EIDAS. Además de en Europa, este mapa es de Europa, digamos la Unión Europea y países allegados. La aplicación de EIDAS también se aplica también EIDAS en países que tienen acuerdos con la Unión Europea, como Islandia, como Noruega, como Suiza y como Ucrania, o que están en proceso de tener un acuerdo o de intentar entrar en la Unión Europea, como Macedonia del Norte y como Montenegro. Y bueno, además, disculpad que lo olvidaba, desde el punto de vista internacional, la legislación EIDAS
es de las más fuertes y restrictivas del mundo. Es una legislación de referencia en otras partes del mundo y, en general, una tipología de firma electrónica que cumpla EIDAS, es decir, que sea legal según el reglamento europeo, es válida para prácticamente cualquier parte del mundo. Es decir, hay legislaciones diferentes con, sobre todo, nomenclaturas diferentes de los tipos de firma, pero en general las firmas si son legales en Europa, son legales en cualquier parte del mundo. Eso, bueno, si trabajáis con alguien, debéis preguntarlo si vais digamos, a utilizar la firma en otros países. Bueno, sobre todo si no se lanza la firma desde aquí, porque si se lanza la firma desde aquí, la legalidad es europea. Pero si se va a utilizar en esos países de manera propia, directa, pues hay que asegurarse de que la firma funciona. Pero ya os digo que cualquier prestador de servicios EIDAS, que explicaré lo que es, generalmente va a hacer firma legal en prácticamente cualquier parte del mundo. Bueno, la legislación EIDAS define dos niveles de firma. Bueno, esto es para los que somos legos y no estudiamos derecho. Al principio a mí me sorprendió mucho, porque son dos niveles legales de firma que son igualmente legales los dos, es decir, cualquier firma electrónica avanzada o cualificada es legal, pero la electrónica cualificada, digamos que tiene un puntito más de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la electrónica cualificada es la que la ley equipara con la firma manuscrita y que, en caso de repudio, la carga de la prueba es de la persona que dice que no ha hecho esa firma. En cambio, las firmas electrónicas avanzadas debe ser al revés. Debe ser el sistema que se ha utilizado para firmar el que demuestre que esa persona realmente, si esa persona lo repudia, ha firmado ese documento. Esto, bueno, a nosotros sí, en el sector no ha dado en general ningún problema. Las firmas electrónicas avanzadas funcionan perfectamente, pero hay ese pequeño matiz. Y bueno, ¿en qué se diferencia la firma electrónica avanzada y cualificada de manera práctica? Bueno, pues la firma electrónica avanzada y la cualificada, las dos deben garantizar los dos aspectos que hablábamos antes. Una, identificar de manera inequívoca al firmante, es decir, que se pueda demostrar que yo he sido el que he firmado de manera sin ningún tipo de duda, que los sistemas o los mecanismos que yo utilice para firmar solo sean accesibles por mí mismo, y esto lo veremos con los tipos de firma, pero un ejemplo es la firma biométrica. La firma biométrica, que es como la firma manuscrita, pero en digital, bueno, pues si lo haces bien y como empresa, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que recoge todos los trazos y permite a un perito caligráfico, en caso de duda, analizar esa firma y compararla con otras firmas hechas por la misma persona. Bueno, pues digamos que ese tipo de firma nos da los datos suficientes como para garantizar que yo he sido el que ha firmado. Y por otro lado, garantizar la integridad del documento, que eso es en general lo más sencillo, porque cuando metemos ese trozo de código que decimos que es la firma digital, los documentos se sellan y si alguien lo quiere modificar es imposible, o se rompe el documento, pero es imposible modificar ni un bit del documento. Bueno, la firma electrónica avanzada, digamos que es el nivel ese más bajo, pero un nivel legal. Las firmas biométricas, por ejemplo, son perfectamente legales y se hacen en muchos sitios. Lo habéis visto seguro que en centros comerciales y en otros lados. La cualificada, que es ese nivel un poco más alto, debe garantizar las mismas dos cosas que la identidad del firmante y la integridad del documento, pero se debe hacer con un certificado cualificado. Que, bueno, a vosotros os voy a explicar lo que es un certificado cualificado, porque un ejemplo es el que todos utilizáis para por ejemplo, conectarse a Hacienda. El de la FNMT es un ejemplo de esos. Pero podría ser, por ejemplo, el DNI electrónico, que es un certificado cualificado. Me pregunta Arturo si hay algún riesgo de hackeo. Bueno, en general, la seguridad absoluta en ciberseguridad no existe, pero los sistemas de firma tienen una robustez absoluta, prácticamente. Depende del sistema de firma que utilices, pero en todos los casos, si trabajas con un proveedor de servicios cualificado que cumple con los estándares básicos de seguridad, bueno, es prácticamente, pongo lo de prácticamente por eso de que no se puede decir nada absolutamente, pero prácticamente imposible hackear un sistema de este estilo.
después ponemos ejemplos, pero es decir, nosotros en 10 años de compañía no ha habido ningún problema legal, por ejemplo, en ningún caso, y creemos que en general la competencia en España nunca ha habido un problema sobre la no legalidad de una firma electrónica. Bueno, los tipos de firma, aquí hemos hablado de los niveles de firma. Ahora vamos a los tipos de firma. Nosotros, por ejemplo, tenemos 4 tipos de firma que le proporcionamos a los clientes para que usen en función de los casos de uso que veremos después, y 2 son de firma avanzada y 2 son de firma cualificada. Los de firma avanzada son las biométricas, como os decía, que la entiende todo el mundo porque es la versión digital de la manuscrita, y la firma con OTP. La firma con OTP es cuando te mandan un código al móvil de un solo uso, un SMS que tú utilizas para firmar. También es muy conocida porque se utiliza muchas veces por los bancos, se ha utilizado para la firma de transferencias, otro tipo de operaciones. Y después la firma cualificada, la que se debe hacer con un certificado cualificado, nosotros la permitimos hacer en local, es decir, con el certificado conectado de alguna manera al ordenador de manera local, o centralizada. Centralizada lo que significa es que los certificados están en un servidor, tiene que ser un servidor especial con una serie de características de seguridad para evitar, entre otras cosas, el hackeo, y alguien de manera segura se conecta a ese servidor, escoge el certificado para utilizar y con ese certificado produce la firma. Bueno, esto facilita mucho el uso de firma certificada y de los certificados cualificados en compañías, por ejemplo, que tienen varios apoderados y que hay varias sociedades y que, bueno, un apoderado debe coger diferentes certificados. Bueno, antes esto en muchas empresas era un problema serio de gestión y ahora lo pueden tener en una nube especial, se conectan a esa nube y hacen las firmas desde cualquier dispositivo. Esto es un cambio también en el reglamento eIDAS que ha mejorado mucho la usabilidad de este tipo de firmas. Bueno, y además de la firma, y esto también es muy relevante, la legalidad española permite una alternativa digital al burofax. ¿Qué quiero decir? Que cuando necesitamos hacer un aviso, necesitamos hacer una comunicación con acuse de recibo de alguna manera, el hecho de que yo te envío algo y tengo que garantizar que yo lo he enviado y que tú lo has recibido, aunque tú no tengas que firmar nada, bueno, lo que utilizamos en las empresas muchas veces como un burofax o un correo certificado, pues también se puede hacer con un envío certificado, un envío digital certificado. Entonces, esto, por ejemplo, ha pasado durante el ERTE, que se han hecho avisos a los trabajadores durante la pandemia, se han hecho avisos de ERTE a los trabajadores y los trabajadores en algunos casos han tenido que desplazarse a la sede para firmar ese aviso de ERTE porque no se podía acceder, que es una cierta paradoja. Bueno, pues eso se puede hacer digitalmente y yo podría tener constancia de lo que ha pasado con ese documento. De hecho, todo esto se puede realizar de una manera correcta y legal cuando trabajamos con prestadores de servicios de confianza, que es la figura que define la ley española, tomando el reglamento eIDAS, como, digamos, entre comillas, una especie de notario digital que da fe de las comunicaciones que se realizan a través de su sistema. Es el caso de Docuten, por ejemplo. Nosotros entregamos en cada proceso de firma o proceso de validación, o proceso de envío certificado, un documento que se puede descargar a alguien y que vale como, digamos, como documento de trazabilidad de los pasos por los que ha pasado esa comunicación. Por ejemplo, yo envío este proceso de firma a esta hora desde esta IP, lo envío con este correo electrónico, llega a esta persona que lo abre a esta hora y esta IP y utiliza después y firma con este sistema de firma que lo utiliza a esta hora y con esta IP. Bueno, pues de esta manera se genera un camino de pasos que sirve para garantizar que ese proceso se ha producido tal cual. Y esto vale para la firma de un documento o para esa notificación electrónica que os estaba comentando. Vale. Y casos de uso de firma digital. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, tenemos varios tipos de firma digital? Pues porque consideramos que para cada caso de uso concreto que tenga la empresa, muchas veces es más adecuado un sistema o un tipo de firma u otro. Voy a poner varios ejemplos. Bueno, lo primero es que puedo firmar, que es una pregunta que también se hace y se puede firmar cualquier documento que se firma de manera manuscrita. La ley lo que permite es una equivalencia, por lo tanto no hay una discriminación sobre tipos de documentos y sobre otros.
Bueno, si no, disculpa, después voy a contestar estas preguntas porque si no, pero ya contesto cuánto tiempo durará el webinar. Esperamos terminar a las 11, también en función del tiempo de preguntas. Pero el resto de preguntas, disculpa Laura, te las contesto al final, por si no perdemos el hilo y es más complicado. Bueno. Un caso de uso habitual es la firma de contratos laborales y documentación laboral. Nosotros tenemos bastantes clientes que hacen esto. Un ejemplo, por ejemplo, es la marca de moda Bimba y Lola. Ellos tenían alta tasa de contrataciones laborales y además, bueno, trabajadores también distribuidos por diferentes tiendas y tal. Y, bueno, tenían dificultad para firmar los documentos y que no les generase demasiada carga administrativa. Bueno, pues ahora los firman, como muchos de nuestros clientes, los contratos laborales a través de OTP. Es decir, bueno, pensad que ellos conectan su sistema de donde tienen las nóminas y donde tienen el portal de trabajadores, lo conectan con Docuten, lanzan la firma del contrato, que eso se manda con un correo electrónico que le llega al trabajador, que lo recibe directamente en su móvil, bueno, en su móvil o en el dispositivo que quiera, lo abre, ve el documento, puede leer perfectamente el contrato y después, cuando le da firma, le aparece un código, un OTP de un solo uso y con ese código firma el documento. Este tipo de firma, ya os digo, es avanzada, no es cualificada, es una firma perfectamente legal y en este caso el balance que se hace es de mayor usabilidad porque si exigimos a nuestros trabajadores que tengan un certificado, muchos de ellos van a tener dificultades, un certificado cualificado. Entonces, lo que hacemos es subimos la usabilidad de una firma con OTP, permite que cualquier trabajador prácticamente lo haga y el riesgo de repudio en este caso es muy bajo. Por tanto, por eso las empresas se pueden permitir utilizar un sistema de firma que no es el máximo nivel legal, aunque evidentemente es legal. Y de hecho, la administración, cuando se hace cuando hace una inspección laboral, pues acepta perfectamente este tipo de documentación. Tenemos muchos clientes muy grandes, multinacionales, ETTs, que utilizan esto y no hay ningún problema al respecto. Otro caso de uso cuando hablamos de, por ejemplo, fuerza de ventas y en este caso presencial. Pensad el ejemplo tradicional era cuando comerciales iban por las casas, visitaban a gente y llevaban su libretita con hojas con contratos y que si alguien aceptaba en ese momento, pues se cubría ese formulario y la persona firmaba ahí. Bueno, pues esto mismo, un cliente, por ejemplo, que tenemos es Alquiver, que es un renting de maquinaria, pues ellos para los contratos de los clientes, cuando está el comercial y el cliente en el mismo sitio, lo que utilizan es un sistema de firma biométrica. Tienes un formulario que puedes cubrir en el momento cubriendo los datos del cliente o los datos de la propia transacción y cuando se cubre todo eso, el cliente lo lee, acepta y le pasa la tablet o el móvil y el cliente hace la firma. Vale, esta es una firma también muy usable para ese caso concreto cuando las dos personas están en el mismo establecimiento. Y otro ejemplo es la firma a distancia con proveedores o con clientes. Bueno, pensad que nosotros generalmente trabajamos en 3 ámbitos con las empresas, que es la gestión de recursos humanos, la gestión de la relación con proveedores y la gestión de la relación con clientes. En este caso, una firma cualificada suelen utilizarlo muchos clientes para firmar, por ejemplo, con proveedores cuando el contrato es importante y cuando quieren darle la máxima garantía legal. Entonces, en ese caso, lo que exigen a la contraparte es que utilice también su certificado cualificado para estar lo más seguros posibles. Bueno, puede ser o en local o centralizada, como os expliqué antes. En otros casos, cuando se trabaja con clientes y, por ejemplo, con clientes se trabaja y son contratos pequeños, de pequeña cuantía y es cliente final, pues muchas veces se puede utilizar OTP o biométrica para no generar esa barrera al cliente si sobre todo es un particular de que tenga que tener certificado. Por eso tenemos diferentes sistemas de firma para adaptar a diferentes sistemas de uso, a casos de uso necesarios. Bueno, y en todos estos casos son aplicables la notificación electrónica. De hecho, cuando tú envías un documento a firmar, ya estás notificando electrónicamente eso, pero se puede hacer exactamente lo mismo sin enviar un documento a firmar. Es decir, sin que haya un proceso de firma. Simplemente yo te envío algo para que lo tengas que leer y que quede certificado que tú lo has recibido. Bueno, pues cualquier caso de esto se podría
se podría llevar a ese caso de uso. Vale, y vamos ya a la parte de factura electrónica. También empezaré mínimamente con una parte de legislación que creo que os puede dar un contexto, aunque muchos de vosotros conoceréis bastante sobre eso. Y después vamos a los casos de uso y ya terminamos. La parte de factura. Bueno, lo primero que es una factura electrónica pues es cualquiera, expedida y recibida en formato electrónico, sin necesidad de que tenga una tecnología determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Que un PDF es una factura electrónica. Lo que no quiere decir es que un PDF nos valga para todos los usos de una factura electrónica. Y como sabéis, prácticamente todos vosotros, para emitir una factura para la administración electrónicamente no vale un PDF. Pero un PDF se considera una factura electrónica en general. Vale, ¿cuál es la normativa en España? Paso rápidamente porque vosotros seguro que lo tenéis claro. En España se puede emitir factura electrónica desde el 2003, pero hasta el 2012 no se quita la barrera de que la factura debe ser firmada electrónicamente. Y por eso los PDFs no valían. Tú no podías hacer un PDF normal y enviárselo a otra empresa y que ya le contase. Debías enviar también la factura física para que la guardase. Ese era el original. A no ser que mandases una factura electrónica pura, firmada. Bueno, eso en el 2012 se quita. Y a partir de ese momento, cualquier factura electrónica, incluidos los PDFs, tienen un valor. Es decir, si entre dos empresas, entre particulares, que no interviene el Estado, vale un PDF sin necesidad de mandar la factura física. En el 2015, como todos sabréis, la Administración da un salto muy importante en facturación electrónica, exigiendo que las facturas electrónicas a los clientes, a la Administración, de los clientes de la Administración, se envíen electrónicamente. Y para eso crea FACE, que todos sabemos que es el punto general de recepción de facturas electrónicas y que está abierto a otras, aunque una de las cuestiones que también todos conocemos es que muchas administraciones tienen puntos de recepción diferentes. Bueno, esta es una de las complejidades de la emisión de recepción de factura. Uno de lo que hace que muchas veces las empresas o vosotros o incluso las asesorías, consultorías y demás tengan dificultades para emitir diferentes tipos de factura a diferentes puntos de localización. Y es la lógica, digamos, transparente que una empresa dedicada a esto te puede resolver. En 2018 se dio una nueva vuelta de tuerca que todos conoceréis, que es FACE B2B, que bueno, que es por un lado, sirve para la administración para controlar las facturas entre los contratistas y los subcontratistas de la administración, porque obliga a que los subcontratistas facturen por ahí para evitar problemas, y por otro lado pretende dar un impulso a la facturación entre privados. ¿Por qué? Porque es un hub de distribución, es decir, es un punto donde todos los sistemas de facturación se conectan. Porque antes, aunque parece que es increíble, si yo utilizaba un sistema de facturación electrónica y tú usabas otro y yo emitía, tú no tenías por qué recibir mi factura electrónica. Podían no estar conectados esos dos sistemas. En general no estaban conectados la mayoría de los sistemas, con lo cual esto no favorecía el intercambio de facturas electrónicas. Bueno, ahora sí. Ahora a través de este hub se distribuyen facturas electrónicas y si yo emito factura electrónica, estamos hablando en este caso ya una factura con un formato adecuado para emitir a la administración un facturae, un XML, una factura más compleja, no un PDF. Bueno, pues ahora si tú estás conectado y yo estoy conectado, nos podemos comunicar aunque contratemos empresas diferentes. Y esto lo que pretende es dar un salto porque la administración lo que quiere es que se imponga la factura electrónica. Y bueno, también sabéis que paralelo a todo esto hay lo del SI, el suministro inmediato de información, que obliga a las empresas que están en el IVA mensual declarar en 4 días las facturas recibidas y emitidas. Bueno, los que tienen factura electrónica de recepción y emisión de factura electrónica se lo hace más fácil. Bueno, pues todo esto, obligaciones legislativas, esta situación, ¿cómo está en Europa? Esto para que tengáis una visión. Pues en general en la mayoría de los países la situación es muy parecida a la española. Se obliga a emitir electrónicamente las facturas a público. En cada país hay un canal propio y un formato propio. Canal es ese punto de recepción y el formato es la forma en la que el fichero debe ser construido para ser recibido por la administración. Cada administración en Europa de primeras ha hecho lo que ha querido, pero desde el año pasado hay un estándar europeo de factura electrónica que se llama LN 16931 y un canal concreto que es PEPOL
y todas las administraciones europeas están obligadas, además de aceptar el formato y el canal que ellos han definido en su momento, aceptar este nuevo formato, o sea, este estándar europeo. Y esto facilita mucho a que las multinacionales o las empresas que se relacionan con diferentes administraciones en diferentes países puedan emitir de una manera razonable factura electrónica. Bueno, PayPal es un canal europeo que se ha definido que no solo utiliza en Europa, utiliza Singapur, por ejemplo, y otros países, pero es un canal europeo que se utiliza para que se pretende que sea el referente en facturación electrónica y que, bueno, por ejemplo, nosotros estamos conectados y permitimos a las empresas emitir ahora mismo a todas las administraciones europeas. Y además, los países, además de tener estos formatos y de esta obligatoriedad de emitir facturas electrónicamente, tienen alternativas nacionales al suministro inmediato de información. Pero bueno, hay una excepción y creemos que esa excepción marca tendencia, que es Italia. Y por si no lo sabéis, en Italia desde el 1 de enero de 2019 es obligatorio emitir todas las facturas en electrónico. Todas son los tickets, todas las facturas de las empresas, de los autónomos, los 5 millones de empresas, de sociedades que tienen domicilio fiscal en Italia. Y de hecho, hasta que no es registrada, una factura no está emitida. Claro, esto cambia, bueno, profundamente la relación entre las particulares y la administración, porque la administración tiene ya en tiempo real información de todas las transacciones que hacemos entre empresas particulares. Y por tanto, por ejemplo, no tienen un sistema de SI ni de información sobre para el IVA, porque se pasa de un modelo de posauditoría, que es el que tenemos aquí, en el que, bueno, yo le informo a Hacienda de las facturas que he recibido y que he emitido, y entonces hacemos el cálculo y veo lo que me toca, a un modelo de compensación, porque si todas las facturas que recibo y emito Hacienda ya las conoce previamente, pues Hacienda hace el cálculo y ya me liquida al final del periodo lo que sea necesario liquidarme. Vale, pues esto lo que nos dice, y creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, es que de alguna manera esta es la tendencia en Europa. La tendencia es que van a continuar los cambios y que ese cambio va a ir en las dos direcciones de aumentar las medidas de control fiscal y la intervención de las administraciones en el ámbito privado. De hecho, por ejemplo, en Sudamérica hay muchos países donde desde hace tiempo las facturas son obligatorias electrónicamente, y también se ha hecho con el afán de evitar el fraude fiscal y regularizar lo máximo posible los flujos entre particulares. Por tanto, todo esto lo que lleva es que, bueno, antes o después nos vamos a ver obligados a trabajar con factura electrónica. ¿Cómo afecta esto a las empresas? Bueno, por un lado, la emisión de factura, porque hablábamos de las dos partes, emisión y recepción. La emisión de factura, bueno, normalmente las empresas lo hacen por obligación. Hasta ahora ha sido así. Se ha encontrado con la necesidad de facturar electrónicamente porque la propia administración o un cliente, generalmente un cliente grande, les ha exigido a esa facturación y, bueno, al final son los dos casos de uso más habituales, el B2G, es decir, de un negocio a la administración, o el B2B entre dos negocios. Bueno, ¿cómo funciona un flujo de emisión de factura? Pues es muy sencillo. El proveedor emite una factura desde sus sistemas de gestión. Una empresa como Dokuten o alguien que te sirva de ese cartero inteligente, lo que hace es recoge los datos de esa factura, los transforma y genera el formato de la factura electrónica y envía la factura electrónica a la administración al punto necesario de esa administración. Entonces, digamos que toda la complejidad relacionada con esto, que es crear el formato adecuado y conectarse con el punto de recepción de la factura electrónica, lo hace la empresa de facturación electrónica. Y da lo mismo que lo hagas con uno que con diferentes puntos. Esa lógica, esa complejidad, pues es transparente para el usuario. Y eso es lo que ganan las empresas con esto. Igualmente en B2B. En B2B, ¿qué pasa? Es que se pasa por el hub de FACE B2B, por ese punto de recepción donde nos conectamos con las empresas, o por PayPal, si es en Europa. Pero por cualquiera de esas. Es decir, tú te conectas a tus sistemas de contabilidad, esos sistemas de contabilidad están conectados con una empresa como Dokuten, Dokuten transforma la factura electrónica, los datos de la factura al formato adecuado, lo manda a FACE B2B con un número que es como una dirección que identifica la otra parte la recoge y la recibe. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que también aquí es transparente la lógica para
para el cliente, no necesita saber cómo funciona ese proceso de transformación y ese proceso de envío. Un caso de uso que tenemos, pues por ejemplo, trabajamos con Holaluz, que emite muchas facturas a la administración electrónica, a la administración, y para hacerlo de manera electrónica, pues tenía un volumen muy grande y lo que ha hecho es conectado sus sistemas a Dokuten y nosotros hacemos de ese servicio de cartero inteligente. Bueno, como os decía, después os contesto a todas estas preguntas, como la que está haciendo Juan. Juan, después te contesto a esto. Por supuesto, cumplimos protección de datos, vamos. Como todas las empresas y más en nuestro caso que tenemos información muy sensible. Y vamos a la parte de recepción de factura, que quizás es una de las que más están, nosotros más demanda estamos notando y más empresas están usándola porque aquí ya no es una cuestión de obligación legal, sino de optimización de procesos. ¿Cuál es la situación? Que muchas empresas, para poder recibir, contabilizar y meter en sus sistemas de contabilidad las facturas recibidas, dedican muchos recursos. Dedican gente que se dedica a recibir esas facturas por los medios que venga, pues muchas veces mezclando papel con PDF y con otros formatos, recoge esas facturas de alguna manera, las pica en sus sistemas de contabilidad y a partir de ahí las contabiliza, empezando por un flujo de validación y aprobación. Bueno, pues ahora mismo, hasta hace poco, digamos que no había muchas alternativas a esto, pero ahora ya las hay. Ya las hay. Y empresas como nosotros, pues lo que hacen es intentamos evitar que las empresas tengan que manejar papel dentro de la factura electrónica y que todas las facturas que les lleguen, y hablo de todas, incluso los PDFs adjuntos a correo electrónico, todas las facturas que les lleguen sean en digital y vayan directamente al sistema de contabilidad sin necesidad, bueno, al RP o al sistema de contabilidad que define la empresa, sin necesidad de que nadie las pique y las pique de manera manual. Bueno, os voy a poner un vídeo de 2 minutos que explica el modelo de recepción de factura con los 3 canales que nosotros proporcionamos a los clientes, porque creo que lo explica muy rápido y mejor de lo que lo haría yo aquí. Entonces, ahí va 1 minuto. Te damos la bienvenida a Dokuten, la plataforma web de gestión de facturas y firma digital. Así es como funciona nuestro servicio de recepción de facturas. Con Dokuten podrás recibir facturas por el canal FACB2B a través de nuestro portal de proveedores o algo tan sencillo como un email con un PDF adjunto. Cuando una factura llega a Dokuten, verificamos que viene bien formada detectando posibles errores humanos y comprobamos que la factura trae consigo los datos necesarios para tu equipo de administración. Si algo no es correcto, Dokuten se encargará de avisar al proveedor ahorrándote tiempo y dinero en la gestión. Si se cumplen tus validaciones, Dokuten lanzará automáticamente el flujo de aprobación correspondiente según tu configuración. Por ejemplo, enviar una factura a una persona o un grupo según el proveedor, notificar a los miembros de los equipos que necesites que hay determinadas facturas para revisar y aprobar, rechazar automáticamente las facturas del mes anterior que llegan pasado el día 5 del mes actual, o notificar a tus proveedores cuando apruebas una factura, la rechazas o incluso cuando ya la has pagado. Olvídate de las facturas en papel y los archivadores de facturación. Desde la plataforma de Dokuten podrás buscar rápidamente cualquier factura y saber en qué estado se encuentra, sin tener que invertir tiempo en tareas tediosas entre papeles. Podrás gestionar quién accede a verlas y quién puede cambiarlas de estado. También tendrás la posibilidad de acceder a la documentación adjunta de una factura cuando la revises, firmar las facturas de forma automática cuando todo sea conforme, dejar constancia de por qué se ha aprobado o rechazado una factura y, por último, integrarlas con tu ERP. Todo ello con la misma validez legal que la recepción de facturas en papel, en un entorno seguro, bajo el cumplimiento de los protocolos y las normativas más estrictas en seguridad a nivel nacional e internacional. Así es el servicio de recepción de facturas de Dokuten. Podrás gestionar tus facturas, crear tus flujos de aprobación, ahorrar tiempo y costes administrativos. Todo ello acompañado de ayuda profesional. Bueno, creo que lo explica muy bien. Nosotros lo que buscamos es quitar de origen el papel y dar a las empresas 3 alternativas para que ellos le den a sus proveedores, para que los proveedores no tengan excusas para enviar de alguna manera electrónicamente la factura, que es ese portal de proveedores,
en el que entran y pueden picar la factura a mano. Si emiten electrónicamente, que no es lo habitual, pues ya está, nos conectamos con FACB 2B o con PayPal, y la recepción de PDFs por correo electrónico. Entonces, todas esas facturas llegan al mismo punto. Dokuten lo que hace es leer los campos y meter esos campos en donde diga la empresa, porque nosotros nos conectamos por API con los RPs y con otros sistemas de la empresa. De hecho, por ejemplo, con SAP tenemos un módulo específico para gestionar todo esto directamente con el RP, con SAP. También con Navision, con otros, bueno, nos conectamos con cualquiera. Y después, cuando las facturas ya están, ya digamos, los datos han sido recogidos de las facturas de manera automática, se pasa por un flujo de validación, un flujo de validación automático con las reglas que quiera poner la empresa. Pues, por ejemplo, hay empresas que lo que quieren es que tenga que haber un número de pedido asociado en el RP para que esa factura sea aceptada. Y si no, pues, si no es así, pues que se rechace y se avisa a la empresa, al cliente, al proveedor, de que necesita volver a enviar una factura bien formada. Y después de esa validación automática se pasa al flujo de aprobación en la que pues las diferentes personas que tengan que validar las facturas, pues eso cada empresa lo configura adecuadamente. Esto es un poco lo que ahora mismo están usando muchas empresas para resolver la necesidad de esto. Y todas estas facturas guardadas electrónicamente son legales perfectamente. O sea, no hay ningún problema al respecto. Bueno, un caso de uso es Northgate, por ejemplo, que conocéis, la compañía de renting, que tenía una carga muy grande de facturas entrantes, y básicamente pues ha implantado nuestro sistema para reducir mucho el tiempo y el esfuerzo que ha hecho para esto, el tiempo, el esfuerzo y el dinero enfocado a hacer este tipo de cuestiones. Ahora hablaremos de los beneficios. Bueno, pues vamos ya a eso, a los beneficios, a cuáles son las ventajas de este tipo de soluciones. Bueno, la primera, y esto es tenemos un caso de uso con el Grupo El Sol, que es un grupo inmobiliario y de construcción. Ellos han hecho todo con nosotros, la parte de firma digital y de factura electrónica, y con ellos hicimos un análisis de costes, que, bueno, veis aquí, ellos el primer año ahorraron un 70%. En general, estos modelos, estos proyectos tienen un retorno, el primer año de cada euro invertido ahorras 2, y a 3 años normalmente es un por 6 el ROI, eso, 4 por 6. Se ahorra mucho. Bueno, si cualquiera de vosotros tiene curiosidad sobre esto, nosotros tenemos, aparte de un white paper en la web sobre cómo hacer un cálculo de costes, tenemos la manera de que con unos pequeños datos sobre el número de facturas emitidas, recibidas, los contratos que se hacen, hacer un cálculo de retorno de inversión, y os podemos asegurar que, bueno, son proyectos muy, muy rentables. Pero la eficiencia, que digamos que es el beneficio claro, además de hablar de la reducción de costes, también habla de la reducción de tiempos y la disminución de errores, que esto es importante. Todos los procesos hechos de manera manual tienen un porcentaje de error. Los procesos automatizados no. Y, bueno, en nuestro caso, además, los PDFs, sabéis que la tecnología que se utiliza para leer esos PDFs se llama OCR. Esto lo utilizan en muchas empresas. Hay muchos OCRs, pero muchos de ellos no leen totalmente los campos y hay que educarlos. Bueno, la diferencia es que nosotros educamos al OCR. Es decir, cada vez que nos llega un modelo diferente de factura, le decimos dónde están los campos para que los identifique rápidamente. Y para el cliente eso no es un trabajo. Entonces, lo que garantizamos es que se reducen a 0 los errores de captación de datos, y cuando estamos picando facturas esto no es así. Vale, por otra parte, bueno, otro ejemplo de ahorro, y esto tenemos una entrevista con el representante de Nortempo. Nortempo es una ETT y las ETTs, claro, tienen un volumen de contratos laborales muy grande. Bueno, pues él mismo decía en una entrevista que ahorró en un año 100.000 euros. En otras empresas pueden decir eso, pero bueno, una ETT con su volumen sí que es así. Además del beneficio del económico, hay una cuestión que se ha puesto en evidencia en el último año, que es la continuidad del negocio. Bueno, la Antania, que es una empresa de construcción con la que llevamos tiempo trabajando, pues justo antes de la pandemia había implantado un sistema de recepción de factura. Pues el director de sistemas nos decía que gracias a eso podían haber gestionado
los pagos con los proveedores, porque aparte tenían pagos con otras partes del mundo. Los pagos con los proveedores los podían haber gestionado gracias a automatizar y poder hacer de manera telemática la gestión de la recepción de factura. Bueno, pues en un momento así, tener tanto la recepción de factura como los procesos de firma para que los puedas hacer sin necesidad de acceder a una sede, pues es muy relevante. Por otra parte está el cumplimiento normativo. Y aquí os pongo el ejemplo de, bueno, Camaño, que es una empresa que se dedica a hacer, entre otras cosas, tiendas de Inditex. Bueno, una empresa bastante grande con cientos de trabajadores, que muchas veces sus trabajadores estaban distribuidos geográficamente por partes del mundo y tenían problemas para firmar en tiempo y forma, pues por lo típico, porque envías el contrato por correo ordinario y a alguien que está en Sao Paulo, y cuando llega el contrato en el hotel no lo encuentra, esa persona se traslada a otro sitio y ya el contrato se pierde allí, y además, bueno, no hay control sobre ese contrato durante todo ese tiempo. Bueno, pues el ejemplo que nos ponía Lorena es que ya dormía más tranquila por el hecho de que se firmaban en tiempo y forma muchos más contratos laborales. Y eso, bueno, pues ayudaba a que después, además, cuando venía una inspección, además de que estuvieran firmados, eran más accesibles, eran más fáciles de encontrar que cuando estaban almacenados en papel. Bueno, pues eso también es un valor muy grande para las empresas. Y bueno, y aparte la sostenibilidad, que es algo que a muchas compañías le empieza a importar de verdad. El hecho de gastar menos recursos, de no gastar papel y de no gastar transporte físico, pues hace que se evite que la huella de carbono de la empresa baje. Y esto para muchos informes de sostenibilidad de las compañías es ya bastante relevante. Y ya para acabar, por aclarar estos aspectos que en otros webinars me han preguntado, bueno, el modelo de nuestra empresa, pero también de muchos de nuestros competidores, es de lo que se llama SaaS, que es un software as a service. Es decir, la gente, bueno, nos contrata y nos paga por el uso que hace de nuestra plataforma. Normalmente nosotros lo que tenemos, por ejemplo, son contratos anuales con un volumen determinado, y si pasas de ese volumen, pues se cobra un excedente. Pero en general no hace falta una inversión inicial ni en hardware ni en licencias de software. Esos son modelos antiguos que ahora no se suelen utilizar. Por otro lado, hay que decir que desde la web y sobre todo para la parte de firma, se puede utilizar en muy poco tiempo. Es decir, cualquiera podría contratar nuestro servicio y empezar a enviar procesos de firma, pero en menos de 24 horas, entre que te damos la cuenta y te explicamos 4 cosas, y ya podrías enviar o contratos laborales o mercantiles a través de Docuten. Pero muchos de nuestros clientes lo que hacen es conectarse sus sistemas con nuestra API. API es la herramienta que permite conectar sistemas informáticos. Entonces, nosotros lo que permitimos, nos integramos con ERPs, tanto para la parte de firma como para la parte de factura, pero también con otro tipo de software. Por ejemplo, con software de gestión documental o de gestión de recursos humanos. Hay gente que se conecta con Meta 4, por ejemplo. Y de ahí tienen los contratos laborales, lanza el proceso de firma desde el propio programa. Es decir, no es necesario, desde el propio programa, no es necesario que se entre en otra plataforma diferente, y el documento, después de ser firmado, vuelve al mismo sitio, porque la idea es que sea lo más usable y no tengáis que utilizar diferentes herramientas. Y bueno, y finalmente, ya para acabar, contaros que nosotros con el Consejo General de Economistas tenemos un convenio, y en parte por eso este webinar, en el que damos condiciones preferentes a aquellas empresas que vengan con un economista colegiado. Y bueno, básicamente lo más importante es que hay un 20% de descuento en nuestros servicios y que tenéis un periodo de prueba y de testing especial para aquellos que lo queráis. Simplemente, si a alguien le interesa y quiere hablar con nosotros, con que nos lo diga. Bueno, después se comprueba el número de colegiado, pero es evidente que si nos lo dice ya es así. Y lo último, yo me gustaría lanzar el mensaje de que ahora mismo estas tecnologías de las que os hablo y la legislación relacionada está totalmente maduro. Es decir, nadie está innovando haciendo esto, nadie está arriesgando, simplemente está utilizando cosas que ya están muy testadas y que ya funcionan adecuadamente, ya están
digamos, no estás arriesgando yendo por delante de la gente. Esto creo que es algo muy, muy importante para decir. Y que las inversiones son relativamente pequeñas y tienen un retorno bastante grande. Entonces, sea con nosotros o sea con competidores, en España hay buenas empresas tanto de firma como de factura electrónica. Creo que es el momento que las empresas se preparen porque, aparte, como os decía también, por la parte legislativa, este proceso se va a acelerar y la necesidad de ser competitivo y la necesidad de cumplir con las obligaciones legales cada vez va a ser mayor. Y bueno, tenéis nuestros datos de contacto. Nosotros no tenemos ningún problema en compartir la presentación, incluso este vídeo, a quien nos lo pida y, por supuesto. Y ahora, si os parece, me pongo a mirar las preguntas y a ver lo que hay. Vale, un minuto. A ver, me preguntaba Laura Hoyo, si no hay prestador de servicios, ¿puede valer con el certificado de empresa válido? Es decir, esto normalmente lo que me estás preguntando es, por ejemplo, firmar con el Adobe, ¿no? Que es un clásico. Tú puedes utilizar el Adobe con tu certificado y firmas un documento con el Adobe. ¿Eso es legal? Sí, es legal. Es decir, lo que pasa es que en ningún momento tienes, si pasa algo, el aval de nadie que garantice sobre todo el envío. Es decir, tú aquí lo único que estás haciendo es metiendo el código criptográfico dentro de un documento. Ese código criptográfico de tu certificado, en principio te identifica a ti, por supuesto, y por otro lado, hace que ese documento no se rompa. Por tanto, la firma en sí misma es válida. Tú lo que no tienes es una garantía de que la comunicación ha sido realizada entre tú y otra parte. Por ejemplo, si lo hicieras, pero si lo que quieres es firmar tú únicamente un documento, no hay problema. Generalmente las empresas contratan servicios como el nuestro o como el de nuestros competidores para flujos de firma en los que firma más de una persona, para garantizar que en todas las partes haga igual. Porque, claro, tú lo que no puedes hacer, Laura, es, tú lo firmas con Adobe y en el momento que está firmado no lo puedes mandar a otra persona para que lo firme. Porque si está bien firmado, está sellado. Y entonces la otra persona no puede meter otro código. Entonces, solo se sella en una empresa en un sistema como nosotros cuando ya han firmado todo el tiempo. ¿Vale? No sé si me habéis entendido. A ver, Laura, creo que me contestas aquí. No solo en Adobe, sino mediante una plataforma que no ofrezca el servicio al prestador, sino que pone la empresa, la nuestra, su certificado. Sí. O sea, que pongáis vosotros el certificado no es la cuestión. Es decir, si de hecho con nosotros las empresas usan sus certificados. No sé si me he explicado bien. Pero no quiere decir, pero el que garantiza que todo eso se hace correctamente es el prestador de servicios. Son dos cosas diferentes. Pero claro que usáis vuestro certificado, porque para identificaros vosotros, uséis el certificado. También se puede hacer sin certificado con los sistemas de firma avanzada, porque con la biométrica nosotros metemos un certificado nuestro simplemente para sellar, pero no para identificar a la persona. ¿Vale? Vale. Sigo. Juan. ¿Cómo afecta la protección de datos a Dokuten, teniendo en cuenta que estás manejando información sensible? Bueno, primero, nosotros tenemos una ISO 27001 de seguridad de la información, porque evidentemente una de las cosas que tiene que garantizar un prestador de servicios es que garantiza la seguridad de la información de todo lo que hacemos, y tiene razón, manejamos información sensible, muy sensible. Nuestros servidores todos están en Europa, también por RGPD. Es decir, no hay ningún dato que salga del entorno europeo y esto es muy relevante para eso, y cumplimos estrictamente la ley. Es decir, te puedo asegurar que, aparte, pasamos auditorías de seguridad con muchos de nuestros clientes, de seguridad y de protección de datos. Porque, claro, por ejemplo, tenemos de multinacionales los contratos mercantiles que firman con sus proveedores. Imaginaos el miedo que tienen ellas a que salga de ahí. Por tanto, sí, afecta la protección de datos y lo tenemos muy en cuenta. Arturo me pregunta, ¿sois compatibles con cualquier sistema de certificados centralizados ya existente? Retras, por ejemplo. Sí, con Retras hemos trabajado. De hecho, hemos trabajado varias veces. Para lo que no entienden, un sistema de certificados centralizados es ese servidor que os digo que puede tener la empresa para guardar todos sus certificados en una nube y que la gente se conecte a él para utilizar ese certificado o para conectarse a Hacienda o alguna otra cosa o para firmar una firma cualificada, como os estaba contando. Y sí, somos compatibles y funcionamos. Vale. ¿El sistema de recepción de facturas permite al menos parcialmente la contabilización de las mismas? Bueno, el sistema de recepción lo que hace es
exactamente te recoge los datos, te los mete en el ERP, pasa el flujo de aprobación automática y después hay una validación manual para que la persona tenga que decir, vale, esto se contabiliza y en ese momento esos datos pasan a contabilización. Esto también depende. Hay empresas que contabilizan antes y después validan y hay otros que lo hacen al revés. Nosotros nos adaptamos al flujo de la empresa. Pero, en resumen, la respuesta corta a lo que preguntas es sí. ¿Vale? Una asociación, por ejemplo, de estudiantes tiene obligación de emitir facturas electrónicas. Yo entiendo que si factura a la administración pública, sí. Es decir, aquí no es una cuestión de quién factura, sino a quién le facturas. Y la administración en la legalidad, en la legislación, lo que exige es que si le facturas a ellos o le facturas a un proveedor de la administración en un proyecto relacionado con la administración, por supuesto, debes emitir factura electrónica y debes usar los canales y el formato que ellos te digan, ¿vale? Una consulta, ¿sois compatibles con los programas de A3? Sí, además somos partners de Wolters Kluwers. Sí, podemos conectarnos a A3 y funcionar con ellos. O sea que no hay ningún problema. Si tienes cualquier consulta concreta, nos contactas y te lo explicamos. Rafael Pérez, somos una asesoría fiscal, laboral y contable. ¿Tenéis alguna manera de mandar avisos masivos a nuestros clientes? Por ejemplo, que nos manden las facturas para el trimestre, para la adición a la renta. ¿Cómo sería dicha comunicación? Vamos a ver, nosotros tanto en la parte de factura como en la de firma, especialmente la de firma, tenemos una serie de avisos que podemos utilizar, por ejemplo, pues si un sistema de firma, si un proceso de firma no ha sido completado, por ejemplo. Pero no solemos funcionar es decir, nosotros somos una funcionalidad a mayores que normalmente se integra, por ejemplo, con un sistema de gestión documental. En este caso, por eso un sistema de gestión documental relacionado con las facturas. Y normalmente es el sistema el que realiza este tipo de avisos. Pero bueno, hay que estudiar el caso concreto porque seguramente te podríamos asesorar, si no lo hacemos nosotros, qué otra solución compatible con nosotros lo podría hacer. Pero de primeras nosotros no hacemos avisos de ese estilo. Hacemos avisos relacionados con, por ejemplo, en firma, lo que te decía, si alguien no ha firmado en tiempo y forma eso, y en factura, pues, por ejemplo, la comunicación sobre los estados de las facturas recibidas. Es decir, yo recibo facturas de mis proveedores, pues si la rechazo, le informo de que la rechazo y por qué. Si la acepto y la meto en contabilidad, le informo de que está en contabilidad. Bueno, pues esos avisos sí que se hacen, pero avisos específicos para avisar de que nos manden o no, no solemos trabajar con eso. ¿Compatible con SAGE? Sí, Álvaro, somos compatibles también con SAGE. Prácticamente nos integramos con cualquier cosa. Tenemos módulos nativos en Navision, especialmente para la parte de firma, y SAP, especialmente para la parte de factura, pero en cualquiera de los dos funcionamos, pero con cualquier otro sistema, normal, que no sea algo demasiado hecho a medida y tal, nos conectamos sin ningún problema gracias a la API pública. ¿Cómo podemos hacer una idea del coste que podría tener para un despacho? Bueno, Alejandro, yo lo que te invito es que nos envíes un correo. Lo que te vamos a pedir es volumen. Generalmente el volumen es de documentos o de recepción de factura o de recepción de firma, o de documentos a firmar. Y con eso se puede hacer una idea de cuánto cuesta, pero ahí deberíamos hablar un poco al respecto. ¿Cómo se puede sustituir un burofax por certificado electrónico? A ver, Rafael, te explico. Vamos a ver, no se sustituye por un certificado electrónico, se sustituye por digamos lo que sería un aviso electrónico certificado. Es decir, a ti te llegaría, por ejemplo, tú quieres enviar una comunicación a un trabajador y quieres que quede constancia como un burofax. Bueno, pues puedes utilizar un sistema DocuTem para enviar esa comunicación, que podría ser como un correo electrónico, y que quedara constancia de cada uno de los pasos por los que ha pasado. Tú lo has enviado, la persona lo ha abierto el documento y demás. Y de esa manera tú tendrías constancia ante cualquier requerimiento legal, podrías demostrar que has enviado esa comunicación. Vale, como en un burofax. Entonces, no es que tengas que utilizar un certificado electrónico, utilizas una comunicación electrónica certificada, que no es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entiendo que os obligáis a unos niveles de Q, unos niveles de seguridad en almacenamiento elevados en vuestros centros de datos. ¿Cuáles son? Bueno, pues eso, lo que te digo es, cumplimos la ISO 27001 de seguridad de la información, cumplimos RGPD y claro, nuestros servidores están auditados
sí, cumplimos todo. Si quieres tenemos incluso un informe de seguridad especializado. Juan, yo te invito a que si lo quieres me escribas y te mando el documento para no entrar aquí en tecnicismos. ¿Dónde se guardan los documentos? Me pregunta Carlos Ramos. Bueno, los documentos, esto también es a discreción de la empresa. Bueno, nosotros por un lado guardamos los documentos como las facturas las debemos guardar 5 años por una cuestión legal. Porque nosotros somos garantes de que esas facturas sean legales. Entonces las facturas sí que se guardan siempre. Los documentos a firmar, depende. Hay empresas que no quieren que estén en nuestros servidores, entonces lanzan los procesos de firma y el documento va directamente a su servidor y no pasa por los nuestros. En algunos casos utilizan nuestros servidores y los guardan ahí. Ahí depende de las empresas. Pero en todo caso, con la máxima seguridad y con la certeza de que los datos no salen de Europa para cumplir el GPD. ¿Qué implicación tiene que los datos que guardéis estén albergados en un entorno europeo o fuera de Europa? Es decir, esto es una cuestión de RGPD. La ley de protección de datos, si tú alojas los datos fuera de Europa, tienes que garantizar, la empresa en la que lo garantizas, por eso hay este lío con Google y otro tipo de servicios que tienen que garantizar el hecho de que cumpla una normativa parecida a la que cumplas aquí. Y entonces te quitas todo ese lío si los guardas directamente en un país de la Unión Europea. Y por eso utilizamos, de hecho, nosotros estamos ahora ya en Azure, la nube de Microsoft, y la nube de Microsoft tiene un centro de datos específicamente en Madrid, o sea, se sabe la localización física. Y bueno, pues eso hace que se simplifique esta cuestión. Juan Pedro tiene una pregunta. Nuestra actividad es una asesoría fiscal, laboral y contable. Es muy interesante el tema de recepción de facturas electrónicas a la hora de poder contabilizar las mismas de facturas que de todos nuestros empresas clientes. Pero entiendo que los servicios nos adaptarían a ese caso, ya que estamos hablando de que nuestras empresas clientes deberían de tener contratado dicho servicio con ustedes. Nosotros como asesoría. ¿O podrían ayudarnos a nosotros como asesoría en recepcionar todas las facturas de nuestros clientes? Juan Pedro, sí, te podríamos ayudar. Evidentemente no es tan obvio como en una empresa con sus proveedores, pero sí que podemos dar alternativas para que tus clientes puedan emitirte facturas. Por ejemplo, que tengan una especie de portal de proveedor y que te suban ahí las facturas y las tengas todas ordenadas. Pero para eso necesitaríamos una conversación un poco más larga. ¿Vale? Hola, ¿sois compatibles con Intermega e Dortean Prodasur? Miguel Ángel, tengo que reconocer que no sé lo que es Intermega. A lo mejor debería saberlo, pero no lo sé. Te invito a que me mandes un correo y consulto con la parte de producto y si lo explicas un poco más, pues mucho mejor. Y con Anfix. Anfix entiendo que también es un sistema, un RP, creo, ¿no? Si es un RP o un sistema de gestión, creo que sí. O sea que nosotros nos conectamos prácticamente con cualquier software. Vale, Miguel Ángel, otra vez. Entiendo que vuestro software valida las facturas recibidas, que es una asesoría, pero no las contabiliza. ¿Esto es lo cierto? Bueno, nuestro software lo que hace es recoge los datos de las facturas, hace la validación automática y sube esos datos, conecta esos datos con el sistema de contabilidad de la empresa. Y, por ejemplo, en SAP se hace ya directamente allí. Tenemos un módulo de SAP y aparecen las facturas pre-validadas y alguien tiene que darles para que vayan a contabilidad. Es decir, pero nosotros no las metemos directamente en contabilidad porque eso normalmente es una cosa que quiere hacer la empresa. Pero nos adaptamos a cualquier flujo. Es decir, hay empresas que lo hacen es primero las meten en contabilidad y después las validan. Y si hace falta después las quitan de contabilidad. Bueno, cada uno hace lo que le parece en su casa. Y vale, y creo que no hay más preguntas. Bueno, ya os decimos que los que nos estéis pidiendo os pasamos la presentación e incluso el vídeo, que tengáis acceso al vídeo. En cuanto lo tengamos lo pondremos accesible. Si tenéis cualquier problema podéis mandar un correo a mí, poneros en contacto con Docuten, incluso seguro que en el Consejo de Economistas, Javier, que es muy amable, os podría dar nuestros datos. Sí, os paso, Daniel, tenéis aquí mi correo, daniel.cerquero@docuten.com, si no en docuten.com y os atendemos lo más... Sí, y os pasamos el vídeo a los que queráis. Mi compañera Mónica estaba recopilando los correos y nada más. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo no tengo problema en quedarme aquí el tiempo que queráis, pero si no hay ninguna pregunta... Gracias. Gracias a vosotros. Vale, os pasamos el vídeo.
Bueno, Mari Carmen, veo que no me queda claro el tema de Europa fuera de Europa legislación. Entiendo que estás hablando de la parte de firma, porque en factura es diferente. En la parte de firma, vamos a ver, lo que os expliqué es que hay un reglamento EIDAS que es homogéneo para toda Europa, es decir, la misma legislación para todos los países europeos, de Unión Europea y los que están asociados con Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, cada país, generalmente, o grupo de países, pero en general cada país tiene una legislación propia. Una legislación propia que determina cuáles son las características que debe tener un sistema de firma electrónica para que sea legal. Bueno, esas legislaciones son propias de cada país, pero prácticamente todas son homologables a EIDAS. Es decir, si tú cumples EIDAS, es muy extraño que no cumplas la legislación de un país. Lo que pasa es que hay cuestiones como... te refieres al tema de albergar documentación. Ya, no. Claro, es decir, los datos, no me refiero tanto a la documentación, sino a la cuestión de los datos. Es decir, todos los datos relacionados con las actividades que hacemos y, por tanto, los datos de nuestros clientes y los documentos de nuestros clientes, para cumplir el RGPD no deben salir de Europa. O si salen de Europa tienes que tomar una serie de medidas adicionales. Nosotros lo que hacemos es que no salgan de Europa. Que los servidores donde trabajamos estén en Madrid. Y entonces, de esa manera garantizas que cumples el RGPD. Y de hecho, muchas empresas estadounidenses están poniendo, por eso Microsoft crea centros de datos en Europa, para evitar el problema de centralizo todo en Estados Unidos y los datos tienen que ir de aquí para allá. Vale, es curioso que en un momento en el que tenemos la sensación de que todo se mueve de una manera fluida en Internet, se cree esta barrera, pero es que la legislación es diferente en protección de datos entre Europa y Estados Unidos. Y como no son homologables, pues la Unión Europea dice que si yo doy servicio a gente en Europa, pues debo garantizar. Vale, perfecto. Vale, ¿algo más? Os doy un minutito más por si todavía tenéis alguna pregunta o alguien quiere poner algo más. Bueno, pues parece pues que nada más. Bueno, yo os agradezco muchísimo. Aparte, es muy reconfortante ver que hay preguntas en estos webinars porque a veces parece que uno está, y eso hoy éramos prácticamente 100, pero a veces parece que uno está hablando solo en este tipo de eventos tan curiosos y hoy no me he sentido solo gracias a vuestras preguntas y a vuestros comentarios. O sea que muchas gracias y bueno, quedamos a vuestra total disposición para cualquier duda o cuestión que tengáis. ¿Vale? Muchas gracias a todos, muy amables.